Bueno, ¿cómo estás? Hola, Cristian. ¿Cómo estás, Nuevamente, Juan? qué gusto, Cristian. Nuevamente reunidos aquí de nuevo para comenzar un debate, ¿no? Así es. No un debate, en realidad, conversar, compartir ideas de lectura. Me parece Bien, bien. sí, Dime, claro. sí. Hoy, esta vez le toca el libro Modernidad líquida de Bauman. ¿Cómo se llama? Vamos entonces a dar inicio, a, a un poco, a resumir un poco el libro, los primeros capítulos, para poder pensar y repensar un poco nuestro entorno, nuestra época, y, y como buenos historiadores, no solamente es necesario profundizar el pasado, sino también nuestro presente, ¿no? Así es. Eh, ¿No? Como decía, una vez estuve haciendo una lectura de este historiador francés, era Jacques Legoff, que tiene un libro que se llama Pensar la historia. Sí, Cristian, ¿me escuchas? sí, te escucho, Allá, claramente. perfecto. En este libro, Pensar la historia, él decía que las personas se parecen más a su presente que a sus padres, ¿no? Dando a entender de que el presente cumple un rol preponderante, digamos, en el pensamiento y la forma de cómo un historiador mira el pasado, cómo investiga, etcétera, ¿no? Entonces, Así este es, libro nos permite entrar a esa etapa actual, ¿no? Que correcto. son por lo menos los últimos 50, 60 años de esta etapa que él denomina modernidad líquida. Muy bien, entonces, inicio, ¿no? Eh, Ujú. Antes de, digamos, de iniciar un poco mis comentarios o seguir un poco el hilo del libro, me gustaría leer las metáforas o las bases sobre la cual él construye su idea de modernidad líquida, ¿no? Lo más básico, digamos, que lo trae acerca de los estudios de la química o de los fluidos, etcétera, ¿no? A ver, voy a leer un par de citas porque creo que merece la pena, porque en torno a ello va a pensar un poco cómo discurre la modernidad en la actualidad. Él señala, voy a citar, ¿no? Él dice, la fluidez es la cualidad de los líquidos y los gases. Según nos informa la autoridad de la Enciclopedia Británica, lo que los distingue de los sólidos es que en descanso no pueden sostener una fuerza tangencial o cortante y por lo tanto sufren un continuo cambio de forma cuando se les somete a tensión, ¿no? Entonces, con estas palabras, él inicia su libro, ¿no? Sobre la fluidez, que es una característica de los líquidos y los gases, para diferenciarle de otro elemento que es lo sólido, ¿no? Él continúa también con este tema y dice, los fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan en el tiempo. En tanto, los sólidos tienen una clara dimensión espacial, pero neutralizan el impacto del tiempo. Los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos a cambiarla. Por consiguiente, dice, para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan ocupar. Ese espacio que después de todo solo llenan por un momento. Y esto es muy interesante porque a partir de estas referencias que lo toma prestado de las ciencias, él plantea que los sólidos están fijados al espacio, mientras que los fluidos están mucho más, no están atados, digamos, al espacio, sino que, y tampoco al tiempo, sino que el tiempo permite al menos determinarlo y entenderlo. Y a partir de ese elemento de lo fluido, él entiende que cómo los fluidos pueden, digamos, envolver a lo sólido, ¿no?
Entonces, a partir de este elemento, o sea, de la fluidez del líquido, él habla de la licuefacción de los sólidos, ¿no? Y a partir de esta metáfora, él se va ya, digamos, a un proceso reflexivo en la historia y trata de ver o entender a lo sólido como la construcción de la tradición, ¿no? Trata de pensar en la tradición, la historia, la tradición y la modernidad en su etapa primigenia de ruptura para poder entender esta idea de lo sólido y lo fluido. Para él, entonces, él plantea dos cosas importantes, ¿no? Él plantea que la modernidad, perdón, la modernidad, sí, digamos, se inicia justamente en el antiguo, justamente en el Renacimiento, en la Edad Moderna, en ese contexto, y es en esa primera modernidad él señala que lo sólido lo constituye lo que era el antiguo régimen, ¿no? Las tradiciones, la forma de convivencia, la forma de, digamos, de lazos entre la élite y la población, ¿no? Y lo popular. Y finalmente él señala que por todo un proceso deviene todo un tema de la revolución, es decir, la idea de romper todo ese antiguo régimen, pero no, él habla en este momento de que hay una propuesta, ¿no? Que la idea no era destruir totalmente, digamos, los sólidos anteriores, o sea, todo el antiguo, sino construir un nuevo sólido. Para eso sirvió la revolución, ¿no? Y este nuevo sólido, a través de la Revolución Francesa, sobre el establecimiento de modelos políticos como el republicanismo, ¿no? El avenimiento del liberalismo, etcétera, establecen un nuevo sólido. Esa es, digamos, la racionalidad, digamos, del Estado, el avenimiento del republicanismo, la incorporación de elementos como el ciudadano, etcétera. Y en ese proceso, él señala, pues, que este nuevo sólido estaba siendo empujado por un nuevo, digamos, un nuevo, entre comillas, personaje, digamos, la economía capitalista, digamos, que comenzó a romper todas las tradiciones anteriores, la moral, digamos, la ética, la política, comenzó a hacer un quiebre político, moral, ético, etcétera, y comenzó a emerger como un elemento central durante este proceso de modernidad, ¿no? Ese sería, digamos, lo que él llama la primera modernidad. Aló, Cristian, ¿me escuchas, no? Sí, claro que sí, te escucho. Ah, perfecto, sí, cualquier cosa de problema de sonido me avisas. No, no te preocupes. Luego, entonces, él viene a hablar de una segunda etapa donde él señala, o sea, la segunda modernidad que plantea, esta segunda modernidad señala que los sólidos, o sea, los nuevos sólidos que aparecieron, se han derretido, digamos. Y esto aparece después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay una estabilidad económica, hay una forma de redistribución económica mundial y donde los estados se han erigido de nuevo como una alternativa, digamos, para lo social, ¿no? Entonces, en este contexto, él dice que los sólidos que se habían formado en esta nueva revolución vienen ya no a estar, digamos, presentes, están ahí, pero en realidad por dentro se van derritiendo, ¿no? Dice, en este nuevo contexto de estas nuevas instituciones, digamos, ¿no? Que derretidas, digamos, o que también lo llaman, para utilizar un concepto de Ulrich Beck, que le dice las instituciones zombies, ¿no? Donde las instituciones zombies son, pues, instituciones que prácticamente caminan muertas porque no representan a nadie, ¿no? Están ahí, pero no funcionan, digamos. No, o sea, se mueven por el peso propio de la gravedad, pero que no tienen una representatividad social, ¿no? En ese contexto, por ejemplo, de estos tipos de instituciones sólidos que se han sido disueltas por esta modernidad, esta segunda modernidad fluida, ¿no?
él señala que las revoluciones no tienen ningún impacto, ¿no? Porque no tienen ningún impacto porque prácticamente no tienen enemigos, así asuman las instituciones, el problema está en la ruptura entre la institución y las representaciones sociales que están ahí. Entonces, ese es el nuevo contexto que él habla sobre modernidad fluida, ¿no? Una etapa donde él señala que el poder de las élites está vinculado también a la tecnología y a la velocidad con que la tecnología permite que el poder, digamos, pueda ser dispuesto en cualquier lugar, sin tener un espacio fijo, una zona de representación, ¿no? Entonces, él habla en esta etapa, la llama de muchas maneras en realidad, ¿no? Le llama etapa post-panóptica en relación al panóptico, ¿no? Que era esa cárcel donde distribuía de tal manera que se permitía ver y controlar a todos los prisioneros. Esa idea de sociedad controlada. Esta vez, digamos, ya esa utopía, digamos, que también sale planteada, por ejemplo, en una película que de repente tú la has visto, que creo que todo el mundo la ha visto, que es 1984, ¿no? Sí. Que es clásica, ¿no? Sobre el poder controlista, digamos, un Estado. del Estado, ¿no? Entonces, en esta etapa, bueno, él habla pues que ya, digamos, no hay un espacio fijo donde poder detectar o poder controlar, ¿no? A él lo llama esta etapa también la etapa nómada, ¿no? O sea, es la venganza del nómada frente al sedentario, que había tenido, digamos, una presencia en el pensamiento de la constitución de estos nuevos, de la primera modernidad, ¿no? Entonces, en esta etapa ya no, ¿no? Entonces, hay un cambio, digamos, que el autor va a analizar, ¿no? En esencia, digamos, estas son las palabras generales e introductorias que el autor plantea para su para su primer texto, ¿no? Para su primera introducción del texto. No sé qué te parece, Cristian. Bueno, el punto es lo siguiente, a ver, ¿a qué llamamos modernidad al final de cuentas? ¿No? Si estamos, como dice, somos una asociación de nómadas, salimos del sedentarismo y ahora somos nómades, caminamos y no tenemos un rumbo fijo. Entonces, ¿por qué tenemos que llamar modernidad, entre comillas, a una situación de cambios, ¿no? Pero si este cambios, bueno, no sé si sabe si es para bien o para mal. Otro lado, si estos cambios representan un salto de calidad y este salto, digamos, va a hacer mejorías o no, ¿no? Entonces, queda una incertidumbre total, lo que llamamos modernidad. Queda el impasse, pues, en el sentido que lo antiguo era mejor que lo moderno, y así vamos creando nuestras propias bloques de modernidades, ¿no? Modernidad antigua, modernidad intermedia y modernidad futura. Entonces, el concepto es muy sutil, ¿no? Aquí llamamos modernidad al final de cuentas. Sí, pues es un debate, ¿no? Yo creo que es un debate totalmente europeo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Exacto, habría que acuñar, claro, sí, habría que acuñar la gran frase que acuñó este historiador, se me ha ido el nombre, Juan Carlos Estensoro, cuando señalaba la otra modernidad, ¿no? Aquellos que no alcanzaron ni la primera ni la segunda las están alcanzando. Es el punto, ¿no? O sea, es como si fuéramos pelando una cebolla, ¿no? Y cada capa encontramos una cierta modernidad, pero al final de cuentas, terminamos de pelar la cebolla y no hay nada, ¿no? Sigue siendo una evolución, ¿no? Sí, al final sigue siendo una propuesta, ¿no? Bien establecida, con una época contextual, etcétera, donde, digamos, se trata como, digamos, que se levanta, por ejemplo, un Estado liberal, ¿no? Con propuesta, un Estado liberal democrático que trata de canalizar, digamos, las demandas sociales
¿no? Las demandas para satisfacer y equilibrar, ¿no? Las demandas sociales. Y a partir de esa propuesta, digamos, qué ha cumplido y qué no ha cumplido, ¿no? ¿Cuáles siguen siendo los sectores marginales? Ahora hablamos de corrupción, imagínate. Entonces, o sea, modernidad para quién, ¿no? Al final, ¿en quién termina? ¿No? El problema es que nosotros temporalizamos, o sea, utilizamos el tiempo para temporalizar para las escalas de modernidad. Por ejemplo, indudablemente, cuando estábamos en la facultad y comenzamos a estudiar lo que es la historia por etapas, eras, etcétera, entonces ahora no podemos entender quién es el que ha periodificado el tiempo y las estancias de la historia, ¿no? Porque los han marcado muy claro, ¿no? Entonces, ¿quién? ¿Por qué? ¿Por una cuestión facilista o que realmente existe un corte definitivo en tal periodo, y así van creando, digamos, ciertas modernidades, ¿no? Esa es la temporalización, perdón, de la historia, ¿no? Y eso es el gran debate que, digamos, ¿por qué tenemos que temporalizar? ¿No? Claro, claro, periodificar, ver los cortes, aunque bueno, sí puedes hacer, digamos, cortes, ahí habrían que acuñar varios conceptos como periferia, hegemonía, ¿no? O sea, hablando de la periferia o entrar a otros discursos teóricos como los grupos subalternos y entender el desarrollo, cómo ellos han empujado, digamos, las dinámicas políticas a través del proceso histórico, ¿no? Me hacen acordar numerosos libros que hablan, ¿no? Sobre, por ejemplo, a Carlos Aguirre cuando hablaba acerca de que los mismos esclavos conseguían su propia libertad y no tenían que esperar la libertad de nadie más. O sea, digamos, existen las instituciones, claro, como propuestas de alcanzar una meta, ¿no? Pero en realidad esas metas, digamos, al final no se consiguieron por el medio, digamos, de la modernidad, sino se trataron de buscar a través del proceso de modernización, ¿no? Tratar de desarrollar claves tecnológicos de progreso y desarrollo que estimulaban, digamos, estimulaban la sociedad, digamos, a una economía, pero al final muchos de estos procesos modernizadores, pues, se convertían en formas de explotación o también se convertían en procesos que iban contra el mismo forma de existir de las mismas poblaciones, ¿no? O sea que al no ser propuestas salidas de las mismas demandas de estos sectores, sencillamente quedaban en una mala posición frente al otro, ¿no? Así es, así es. Entonces, Gracias a... Sí, sí, me dime. es una cuestión interesante, ¿no? Sí, claro, para debatirlo. No sé si te acordás, hay un historiador francés que hizo 2 tomos sobre la periodificación de España, de historia de España. Hizo en 2 tomos. Ah, no, el reino de Felipe II en el mundo mediterráneo. Claro, sí, Brodel. Brudel. Entonces, Brudel lo que hace, digamos, una obra magnífica, ¿no? Magnánima, sobre todo, son 2 tomos sobre la periodificación del reino de Felipe II, tanto en los aspectos del imperio español que tenía en el tiempo, y cómo daba vueltas y intentaba entender cuál era la situación de Felipe II en este entorno. Entonces, indudablemente, él hizo, digamos, justamente eso, estratificar, cortar, para dar a entender cuál es la historia de España dentro del mundo de Felipe II, ¿no? Cómo entender al gobierno de Felipe II, qué situación estaba España en esos momentos y qué cosa había que por hacer. Entonces, una periodificación muy grande, ¿no? Claro, claro, interesante. Oye, por cierto, ese es un gran libro que merece, que yo creo que sigue teniendo vigencia por muchas razones, no solamente porque es un libro de propuesta teórica, sino también de propuesta metodológica y también de investigación histórica. Yo creo que es un libro que merece, digamos, darle un espacio,
central en una parte de nuestros debates. ¿Ah? Ahí Claro, habría que, yo siento que deberíamos dedicarle a Brodel un momento de lectura, ¿no? un espacio, Sí, claro que sí. tenemos que hacerlo. Entonces, eso es un tema que queda pendiente, ¿ah? Eso Claro, queda pendiente, ¿ah? Ya, así es. bacán, bacán. Continuamos. Así es, Ya, ya, continuamos. excelente, ya. Entonces, a ver, con esto, y vuelvo a recalcar con las personas que de repente no se van a incorporar o nos están escuchando, que la idea es motivar a que otros puedan participar y comentar algunos capítulos, interactuar y reflexionar un poco alrededor de estos temas, ¿no? Entonces, continúo, voy a tocar ahora el capítulo 1, que se denomina Emanciparse, y que ya habla directamente de la segunda modernidad, ¿no? Y por otro lado, el capítulo 2, que habla de individualidad y que trata de hablar un poco más ya sobre el papel de la economía, digamos, capitalista y la fluidez, digamos, de los mercados y cómo se va desarrollando esto, ¿no? Pero dado el tiempo, que tampoco no podemos excedernos mucho, voy a centrarme sobre todo en el capítulo 1 de emancipación. Y esta parte es bien interesante porque yo creo que es la parte central porque tiene que ver con nosotros como individuos, ¿no? Eh, él parte en esta idea de emanciparse, él inicia con una cita de Herbert Marcuse de 1950, en ese momento cuando arranca esta modernidad fluida, y donde él señala que Herbert Marcuse, a través de una cita, dice, pone límites al, digamos, al Estado, ¿no? Frente al individuo, ¿no? Bueno, en ese momento el Estado se elegía, pues, como un Estado que iba camino al totalitarismo, digamos, ¿no? A la presencia del Estado. Veníamos de modelos de la Segunda Guerra Mundial que se habían elegido como formas de gobierno totalitaristas. Tenemos el libro de esta gran filósofa eh, que habla sobre no, Heller no, ¿cómo se llama? Igual, ahí está, que habla sobre sus dos tomos del totalitarismo. Entonces, frente a este Estado, sí, dime, cualquier cosa, a veces se me ha ido, pero frente a este Estado totalitarismo, Herbert Marcuse propone la defensa del individuo, ¿no? Es decir, hay que poner límites al Estado para rescatar al individuo de ese sometimiento digamos, de la burocracia. Bien, en ese punto me gustaría un par de líneas, sobre todo la de Alain Touré, ¿no? Pero, a ver, lo digo. Dice, en el texto del libro, dice, liberarse significa literalmente deshacerse de las ataduras que impiden o constriñen el movimiento, comenzar a sentirse libre de actuar y moverse. Dice, sentirse libre implica no encontrar estorbos, obstáculos, resistencias de ningún tipo que impidan los movimientos deseados. Y el autor, siguiendo a Alain Touraine, propone muy acertadamente lo que estaba sucediendo o sea, describe muy acertadamente lo que estaba sucediendo en ese contexto, ¿no? Él cito, ¿no? Dice Alain Touraine, la muerte de la definición del ser humano como ser social, definido por su lugar en una sociedad que determina sus acciones y comportamientos. En cambio, dice, el principio de combinación de la definición estrategia de la acción social no orientada por las normas sociales y la defensa por parte de todos los actores sociales y de su especificidad cultural y psicológica. Puede encontrarse en el individuo y ya no en las instituciones sociales o los principios o universales. Es decir, estamos ante la muerte de un ser humano como una entidad, como un ser social definido como una sociedad que determina sus acciones
y su comportamiento. Entonces, lo que estaba describiendo es el advenimiento del individuo como digamos, sujeto que está libre, o sea, o al menos que ha alcanzado, gracias al Estado, una liberación, pero que en este momento de la segunda modernidad, él quiere liberarse ya del Estado, ¿no? Quiere ponerle límites para que pueda desarrollar sus propias actividades. Bueno, a partir de esta introducción, que él habla de emanciparse del individuo, o sea, la búsqueda del individuo por emanciparse del Estado, él comienza a reflexionar acerca de la libertad. Y a partir de una cita de una referencia de Arthur Schopenhauer, este alemán importante, él hace una división de lo que él entiende por libertad, ¿no? Y señala, libertad existe la libertad subjetiva y la libertad objetiva, ¿no? Bueno, él mismo reconoce, y después en el segundo capítulo, ya estoy mezclando los capítulos, él toma, yo creo que esta dicotomía para poder entenderla, reflexionar sobre la libertad, la toma de Isaías Berlin en su texto que hablaba sobre libertad positiva y la libertad negativa, ¿no? La libertad negativa, en tanto la libertad de cada individuo a hacer, se le plazca, digamos, satisfacer sus deseos, etcétera. Y por otro lado, la libertad positiva, que era la libertad de su propia autorrealización, pero en la cual involucraba, digamos, un conjunto más amplio de grupos sociales, ¿no? Entendiéndolo como una participación social. Obviamente la libertad positiva era muy importante, pero también la negativa, ¿no? Era un equilibrio entre ambos. En cambio, para Bauer es bien interesante porque la forma de medir la libertad para él, utilizando a Arthur Schopenhauer, es que estas dos libertades, subjetivas o objetivas, tienen que estar basadas en dos principios. Él señala el principio de la realidad, lo decía, cuando tu libertad te enfrenta a la realidad, y el segundo principio es el principio del placer. Cuando tus deseos de libertad te llevan digamos, te llevan a contrastar la realidad, pero esa realidad, digamos, tu entorno social te la limita, ¿no? Entonces, ese placer o esa libertad, lo que él llama libertad subjetiva, se queda solamente en el imaginario del sujeto, del individuo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, él hace un juego con estos dos tipos de libertades que él señala, ¿no? Ahora, a partir de... Dime. Hay un detalle muy interesante en lo que has hablado del concepto de libertad. Claro, hay una parte que cuando has hecho la explicación y me ha vuelto a la cabeza el mismo hecho de que Goetz había Cristian, un momentito. Algo está un poco de eco, espérate. Ya, a ver. No, te decía que lo que tú has hablado sobre la libertad, en realidad, me viene a la memoria lo que Goetz hablaba del superhombre, ¿no? En su supernovela. Cristian, hay un problema de eco con tu... Se escucha como eco, no sé por qué. Bueno, te decía. Ya. Que Goetz hablaba sobre el superhombre, la liberación del hombre de la esclavitud del hombre, ¿no? En ese concepto, Goetz decía que para que el hombre sea libre, sea autónomo, y sea una especie de Dios, y todo lo puede hacer, se tenía que liberar de las mismas cadenas que él mismo arrastraba. Entonces, el concepto mismo de libertad que tú anuncias indudablemente es ese punto. El mismo Estado, la misma sociedad encadena al hombre en la cual va girando su mundo, pero a la vez llega un determinado tiempo en que esa esclavitud, entre comillas, la rompe
y crea un nuevo concepto de libertades. Y ahí se va lo que considera la modernidad, una modernidad de Estado, un Estado nuevo, una nueva concepción de ideas, de pensamientos, ¿en base a qué? A esa liberación. Pero es una cosa continua, que no se tiene, que no tiene fin, porque ahí mismo que tú mismo creas tu mismo concepto de libertad, también te estás encadenando a ello. Entonces, ¿por qué? Porque también te fijas metas, te fijas leyes, te fijas puntos en los cuales no puedes sobrepasar, porque indica que sobre ese sobrepasado, si sobrepasas aquellos lineamientos, indudablemente creas un caos. Entonces, el caos, si bien para algunos puede ser un modo de crisis y de cambios, para otros decir, no, el caos destruye lo construido y que tiene que ver un orden y orden y paz. Y van construyendo sociedades sobre esos pilares. Por eso te digo, cuando se habla de libertades, estamos hablando de qué? Libertad como concepto general, de que una liberación total de conceptos y acciones, o libertad, sigamos, en el contexto que solamente quiero liberarme de ciertas trabas para poder caminar, pero manteniendo mi estructura como es, ¿no? El mundo como lo conozco. Entonces, esa es la posición, digamos, que se presentan y hoy día está muy en debate, ¿no? Bueno, sí, aló, ya, Sí, ahí yo veo varios puntos, ¿no? Entre, la primera parte no te la llegué a cantar porque se escuchaba un poquito entrecortado, pero la segunda parte sí entendí gran parte de la idea que estabas articulando, ¿no? Pero definitivamente la libertad para qué, bueno, eso también habría que definirla, pero yo, o sea, de repente si me vuelvo un poco más filósofo, yo podría decirte que el problema de la libertad, pero la libertad frente a, yo me imagino que entre a la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de emanciparse frente del individuo, frente a la sociedad, es caer en el problema del huevo y la gallina, ¿no? exactamente, No, exacto. o sea, no hay, o sea, no puedo negar que uno puede tomar decisiones y enfrentar las consecuencias de esas acciones, pero tampoco no puedo decir, no puedo negar que yo estoy utilizando muchas de las creaciones sociales, ¿no? Somos, Así es. o sea imposible, ¿no? O sea, no puedo negar ni uno ni otro, porque ambos están interactuando, yo creo, en un proceso permanente, ¿no? En Así es. todo caso, habría de repente que bueno, pero eso es yo creo que ahí es un tema huevo y gallina. Claro, es quién es primero, ¿no? Entonces es un gran debate y en el cual a veces se considera un poco vano, ¿no? Bueno, total, ¿en qué vamos a llegar, no? Pero ese es el punto, digamos, que tomaré mucho en Claro, consideración. claro. Claro, lo que el autor va hacia donde el autor enfoca de la filosofía, él aterriza muy bien, yo creo, y él habla de la libertad desde el ámbito, digamos, ya de político, ¿no? ¿Mm? Sobre las elecciones del destino, sobre participar, hacer las cosas. Y él toma una opción en su libro, ¿no? O sea, él mide la libertad como una categoría política porque para defender o no, ¿no? Para defender o no una posición, ¿no? ¿Qué está bien, qué no está bien? ¿Qué se filtra para lo social, qué no se filtra para lo social? O sea, el autor, a pesar de que él habla de la modernidad fluida, él lo que intenta hacer, como muchos anteriores también filósofos alemanes, incluido el mismo Habermas, es que salvar a la modernidad. Qué irónico, ¿no? Qué irónico, pero a pesar Irónico. de que él describe la destrucción de la modernidad, al menos de la primera, está tratando de salvarla, ¿no? O sea, digamos, está recogiendo los pedacitos y está tratando de levantarla para a ver qué queda y sobre ese muñeco, Hasta las modernizaciones, ¿no? Claro, bueno, pues construir algo que estoy- al menos pueda funcionar, ¿no? así es. O sea yo lo veo como una etapa, pues, donde el año 2000, cuando sale su publicación, es una etapa un poco escéptica sobre el futuro, ¿no? Entonces, Ujú.
propio de los milenios, ¿no? De los cambios milenaristas. Pero bueno, no, más allá de eso, yo creo que sí coincido contigo en ese punto, ¿no? Que es un problema que no tiene final, ¿no? O sea, en el sentido de que es un problema del huevo y la gallina, y en segundo lugar es un problema de recoger lo poco que queda para construir algo y que, bueno, no se tiene todo el tacho, ¿no? O sea, y ese es, bueno, y eso es mucho que decir, porque la realidad peruana, por ejemplo, si tomamos la realidad del contexto peruano y la crisis de toda Latinoamérica incluida, seguimos entrando y debatiendo el tema que lo planteamos para la época colonial y el virreinato, lo seguimos planteando también para América Latina post-España, ¿no? Con el proceso de las repúblicas y con el avinimiento del bicentenario, ¿no? O sea, ¿qué recogemos del bicentenario, no? Claro, o sea, prácticamente es una etapa que ha pasado sin pena ni gloria, y no solamente por las instituciones, sino porque la misma población tiene unas ansias de indiferencia ante lo que ha hecho el Estado o reconstruir la historia, que para ellos la historia no es la historia oficial, ni es la historia ni siquiera de lo que se ha venido contando, ¿no? ¿Para qué es más? Ni siquiera lo leen, no leen. No, entonces ahí hay un choque bien crítico, ¿no? Entre una tradición oral, una sociedad oral, que siempre lo trato de resaltar, con una sociedad escrita, ¿no? Entonces nos manejamos por códigos distintos y códigos que son un poco más diferentes, ¿no? Diferentes porque aquí funciona más, eso es lo que me he dado cuenta, más que digamos, un tipo de repúblicas representativas, que las instituciones están un poco vacías, o sea, esas instituciones zombies. Acá funciona un tipo de gobierno, un tipo más práctico, ¿no? De tipo pequeño, ¿no? De espacios de estas repúblicas pequeñas, tipo ciudades, estado, como era Flandes, etcétera, ¿no? Porque ellos se controlan, ven diariamente y pueden articular propuestas, ¿no? Y pueden organizar. Por eso es que funcionan tan bien las rondas campesinas en el Perú. Es la institución más, que más se sostiene. Son sólidas. Bueno, está bien, ¿no? ¿Algo más? No. Ya. Sí, a veces se entrecorta, cualquier cosa me avisa, ¿ya? ¿Aló? ¿Sigo? Qué pena que esté sonando así. Vamos a ver, pero sigamos. Entonces, a partir de esto, a partir de este debate sobre el individuo, él se va a analizar el texto de Hobbes, ¿no? En tanto señala, porque Hobbes, el proyecto hobbesiano, que era digamos, el papel del hombre salvaje, ¿no? Que el hombre no se le puede dejar libre, ¿no? Porque el hombre es un ser desenfrenado, digamos, ¿no? Sin frenesí, ¿no? Es el horror al hombre libre, al hombre salvaje, ¿no? Entonces, lo que Hobbes propone ahí es, como el autor señala muy bien, son las sanciones punitivas que se imponen a través del planteamiento de Hobbes, ¿no? Y aunque te lo dice el mismo autor, Bauman, él reconoce que este modelo hobbesiano sigue siendo viable, ¿no? Claro. Sí, que él señala en una parte, dice que la coerción social es una fuerza emancipadora y la única esperanza razonable para la libertad a la que los humanos pueden aspirar, ¿no? Entonces, no solamente dice eso, sino, por ejemplo, hay una parte donde señala, dice, mira lo que dice, dice, siguiendo a Sénec, dice: imaginar una vida de impulsos momentáneos, de acciones a corto plazo, carentes de rutinas sostenibles, una vida sin hábitos,
es imaginar justamente una existencia insensata, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que él está señalando, ¿no? Porque él señala, pues, de que las acciones punitivas son esenciales porque la coerción, dice, quieranse o no, es una fuerza emancipadora que permite la libertad, es la única que permite la libertad, ¿no? Entonces, a partir de este elemento, él habla de que nosotros estamos viviendo el advenimiento de la sociedad de individuos, ¿no? Que ya ¿no? había sido planteado con Norbert Elias, ¿no? Es el individuo, ya no es lo social, sino es la sociedad de individuos, ¿no? Y a partir de esta idea de la sociedad de individuos, él trata de caracterizar qué es el individuo en la actualidad. Y ahí es donde él habla que el individuo es una sociedad hedonista, ¿no? Es una sociedad donde prima solamente los intereses o los placeres del yo, ¿no? Yo, ¿No? Y a tal punto que dice que el individuo es el enemigo número uno del ciudadano. ¿No? único. Si fuese súper, paradójico, ¿no? Y que, Claro, y así es. que, claro, porque este individuo que reclama individualidad, lamentablemente no está preparado para lo social. Y al no estar preparado para lo social, hace llevar todas sus cargas privadas. Bueno, también es eso otro debate entre lo público y lo privado, el término de género, ¿no? Porque lo privado lo habíamos hecho para en parte sometimiento de la mujer y en lo público para lo masculino. Pero por otra parte, es cierto, ¿no? Es llevar al espacio público todo lo privado, pero lo que se debe, lo cual no está mal porque ya no puede darse la vuelta a la tuerca. Lo que estaría bien es de que poder filtrar qué cosa de lo privado realmente puede pasar a lo público, porque si no estaríamos en un caos donde el Estado es, digamos, digamos, va a tratar de defender uno por uno y nunca va a poder ni siquiera desarrollar ni va a alcanzar el presupuesto para satisfacer la demanda de cada individuo, ¿no? ¿No? Pero tampoco podemos llegar a tipo, digamos, hacer que el Estado se convierta en una especie de talk show tipo esa señora que salía en México que hace Laura Bozo. la Laura Bozo. ese para el caso peruano, Claro. pero para el caso mexicano era esta señora que con su sentencia y ve los juicios. Ya, la doctora Polo. La doctora Polo. Entonces, o sea, claro, entonces tampoco no podemos llegar a ese punto, ¿no? O de repente vamos a llegar, ¿no? Porque lo que se va a venir es eso, al final de cuentas, ¿no? Claro, lo que ha sucedido, yo pienso que lo que ha sucedido es que se han transgiversado las libertades, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de decir que esto sí, correcto, pero hay que tener parámetros, ¿no? Entonces, ya lo que consideramos nosotros justicia, un orden, un aparato, una institución que administra y desarrolla justicia, se convierte a veces esto desaparece y se convierte en un reality show, en el cual todo el mundo opina, todo el mundo sentencia y se acabó la situación. Ya deja de existir una institución, pasa, digamos, a una cuestión populachera, en la cual todo el mundo juzga, todo el mundo es juez y es una normalidad, ¿no? Entonces, ya hemos perdido la libertad de ser juzgado como una institución seria que administra la justicia, que siga y que administra la justicia como debe ser. Y estamos judicializando el espectáculo, ¿no? Vamos a decir así. Y caemos en el libro, es un libro bueno, el de este libro de Mario Vargas Llosa, ¿no? La Sociedad del Espectáculo. La Sociedad del Espectáculo, sí. Ese es un buen libro, ¿ah? Un buen libro. Vale la pena revisarlo porque es muy,
muy teórico y Sí, muy además, dinámico sobre los parámetros que existen, ¿no? sí, y muy acertado en lo que está sucediendo con una mirada mundial, pero mirada en el Perú sobre estos conceptos que también se están Ujú, utilizando, ¿no? así es, así Eh, es. bueno, yo creo que me he extendido mucho, ya no voy a tocar mucho lo del segundo capítulo, pero en el debate seguro va a seguir. Bien, lo que de mí corresponde es el espacio-tiempo. Debo comenzar con una precisión que hizo Arnold Toynbee en los años 30, en un manifiesto que se llamó Espacio, Tiempo, Historia, y que Aya de la Torre lo utilizó para hacer algunos ensayos, y por supuesto, en las grandes manifestaciones, que hablaba del espacio, el tiempo y la historia del hombre. Entonces, el hombre tiene un espacio, un tiempo, y esto es lo que más o menos comienza a decir el espacio, el hombre tiene un espacio determinado. Pero ¿qué clase de espacio es lo que tenemos que entender? Eh, digamos, es un espacio relativo en sí. Y acá hay un ejemplo muy interesante que va al tiempo, que lo dice John Hazelson, que es un arquitecto británico, que se va a Sudáfrica a finales de los 60. Entonces, primero, y él ve a Sudáfrica como un país salvaje, pero a la vez muy interesante. Y él, en su concepción muy iluminada, decide crear un espacio, una ciudad fortificada, una ciudad en la cual existe un cierto orden y cierta, digamos, religiosidad, si se puede decir. Y toma como ejemplo al monte Saint-Michel en Francia, que en realidad la ciudad está alrededor de una iglesia y que está fortificada y que ha pasado el tiempo y sigue existiendo. Entonces, esa visualización, digo, bueno, voy a crear una nueva ciudad, una nueva Jerusalén. Y efectivamente, compra como más de 500 hectáreas y edifica su ciudad ideal, idónea. Hace casas, hace espacios para la comunidad. Eso, crea una comunidad cerrada. ¿Cuál es el punto? El punto es que el hombre vive en un momento sumamente difíciles, críticos, y que esta sociedad ya no da más. Entonces, él cree, se imagina que es un nuevo Moisés y que trata de encapsular a un grupo de personas que tienen su mismo pensamiento y crear una nueva ciudad en un nuevo espacio. Entonces, lo que va a hacer es que el fin de todo esto es el control y monitoreo, porque considera que fuera de las murallas es un caos, hay robos, hay asesinatos, la justicia está por las puras, no hay control de nada, pero dentro de su ciudad sí, porque él puede monitorear, puede vigilar, y es una ciudad modelo. Entonces, estamos ante un punto en el que el hombre busca su seguridad, vivimos tiempos violentos, lógicamente, y busca un nuevo Jerusalén donde pueda uno sentirse cómodo, seguro, y que las puertas y las murallas inmensas, la gente puede, los que están afuera pueden rebotar, pero no pueden entrar. Pero no se dan cuenta que se convierten en esclavos y prisioneros de su propia ilusión. Entonces, ante estas circunstancias, eh, existe el peligro que vas perdiendo tu identidad, vas perdiendo tus valores, vas perdiendo tus libertades en pos de una seguridad, entre comillas, que te garantice vivir de acuerdo a un idilio. Eso es lo que manifiesta, ¿no? Eh, por otro lado, hay el espacio como punto, digamos, de convergencia de una sociedad. Cómo la sociedad va cambiando, va desarrollando nuevos conceptos, nuevos estilos de vida, y que indudablemente a la visión de los moralistas o los que son puristas van a determinar que la sociedad ha cambiado, sí, hay ciertas modernidades, hay tecnología, pero esto a la vez genera ¿qué? Genera una despreciación de la vida común. Los espacios comunes que tenemos se ha convertido en un espacio netamente comercial de control en la cual tú puedes acceder pero a unas determinadas horas. ¿Por qué? Por el temor, claro está, que
esta ciudad te va comiendo, te va absorbiendo y te va cambiando a cosas que uno desea. Y es cierto, las grandes ciudades son grandes imanes, pero estos imanes te atraen, te absorban, te comen, te carcomen y te escupen, transformando en otra forma. Tus valores tradicionales, que eran en ese punto eran muy férreos, se convierten en otra cosa muy distinta. Lo desprecias, no lo aceptas, porque ya ha sido transformado. Entonces, el tiempo lo que vas a hacer es que las ciudades van transformándose, van cambiándose, o sea, de cáscara, pero no de concepto. Te siguen atrayendo, te siguen absorbiendo, ampliando espacios. Y acá viene el concepto muy concreto, la vanidad de las personas. O sea, la modernidad de una ciudad no solamente se ve en la cuestión netamente de avenidas amplias, trenes, etcétera, sino también monumentos a la cosa inverosímil. Monumentos al tiempo, a personas que supuestamente han construido o reconstruido parte de un tiempo y historia demasiado ambigua, pero han hecho algo. Y esa manifestación todo el mundo lo releva, considera que es un gran logro, pero no se dan cuenta pues que ellos son mismos con causa y efecto de una situación de una ciudad. Y eso es lo que sucede en estos tiempos. Tiempos violentos, dije, y eso considera que la sociedad ha transformado a muchas personas. Hoy día todos los días vemos los periódicos, en la televisión, violencia, asesinatos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha pasado? Si comparamos hace unos 30, 40 años, tal vez 50 años, en los años 70, podríamos observar que la vida, si bien es cierto, era mucho más simple y existía también delincuencia, pero esta delincuencia ya no era tan agresiva como hoy día. ¿Ha evolucionado la delincuencia? Sí. Ha crecido, ha aumentado su agresividad, su desprecio de los factores humanos. Ya no hay ese concepto de moralidad que los ligaba, que los mataba, que han roto, entonces ya los asesinatos a mansalva ya es cosa común en nuestros días. Entonces, el otro problema es que muchas de las sociedades también son apasionadas de una cultura y que esta cultura, como dice, si no me acuerdo, Mike Davis, se llama la cultura, digamos, de la represión y del miedo. ¿Por qué represión? Porque ante las circunstancias descontroladas de una sociedad, asesinatos, robos, etcétera, la sociedad se ve desarmada y lo único que tiene a la mano es la represión. La violencia genera más violencia. Si tú eres violento, yo te respondo con mayor violencia. Y eso además, digamos, que genera otro punto más, el miedo en una sociedad. Ya la parte colectiva, la parte asociativa que las comunidades tenían, se van rompiendo por una cuestión, el miedo y la represión. Algunos consideran que el miedo y la represión es una herramienta muy potente para hacer el control social. Parece cierto, como estas cosas están tan cotidianas, tienen una representación clave. Ahora, si bien es cierto, pues vamos a tener este concepto de miedo, pues indudablemente va a generar, digamos, una cultura también netamente preocupada, desinteresada. Si antes existía la cooperación, la ayuda entre todos, el compañerismo, la vecindad, ahora cada uno baila con su pañuelo y no le interesa si sultanos se han robado o su casa está quemando. Ah, sí, qué pena, qué lástima, se acabó el asunto. Porque ya no hay ese concepto de amistad. El tiempo ha comenzado a borrar, o sea, la sociedad ha borrado esos conceptos y ha unos nuevos conceptos, digamos, de violencia. Y luego sí, ya los sentimientos ya no es válido, sino que existe un nuevo concepto que es el que tiene más puede y controla. Por eso existe en estos días, en estos tiempos, más que nada en las sociedades tercermundistas, existe un claro proceso, digamos, de composición. Ya no hay clase media,
que es el igual de todos, sino que hay una sociedad claramente rica y con dinero y otras cada vez más pobres, y el choque es inminente, por la que mismo siempre, por la misma situación que se ha perdido los tiempos, se ha perdido la identidad, y que la misma ciudad va creciendo y va devorando muchas cosas. Y se ha creado esta nueva cultura. Creo que en los 90 se planteó el problema de la, eh, ¿cómo se llama? El mundo chicha, vamos a llamarlo así, la sociedad chicha, la cultura chicha, y bien es cierto, en los años 70 se comenzó a estudiar, en los 80 los despreciaban por una cosa máquina, en los 90 fue una novedad porque era un nuevo concepto de gente que había evolucionado de un espacio social marginado y cada vez son más emprendedores. Y eso es construido en su tiempo de trabajo, de modernización, y que hoy día, digamos, es interesante. Por otro lado, Matt Davis habla de una utopía, y que esta utopía es generada por la gente que busca un nuevo cambio. Este cambio de sociedades, este cambio de conceptos, de pensamientos, pero solamente es una utopía, porque al final de cabo se vamos pelando las cáscaras, si viene ahí una nueva cáscara, y el contenido es lo mismo, no ha cambiado, solamente posturas. Y esto, digamos, da una propuesta que, ¿cómo podemos entender, digamos, el punto máximo de cambios reales si tenemos ese concepto de espacio reducido? Cada vez tenemos menos conceptos de las cosas y el tiempo va pasando y va destruyendo lo poco construido. Ahora, existe, digamos, Charles Sukin llama la cultura también de la ciudad. La ciudad es la que envuelve y marca los tiempos y los pasos que debe evolucionar. Y esto significa que va generando nuevos conflictos, nuevos desórdenes, nuevos caos, y que algunos piensan que estos cambios bruscos, violentos, bárbaros, al final, al limpiar todo lo malo, queda, digamos, que la sobrevivencia, una nueva fortaleza en la cual el hombre nuevo esgrime y lucha para reconstruir un pasado, pero con bases mucho más modernas. Por eso, digamos que si cuando dicen los candidatos a la gobernación de Lima, en fin, los candidatos de Lima, vamos a modernizar, vamos a cambiar, pero sí es lo mismo. Lo que cambia es solamente una cuestión de fachada. El problema en sí está. La ciudad te devora, te carcome. Entonces, y al final, ¿qué cosas sacas en cuenta? Casi nada. 11 millones de personas en Lima, y que en la cual no se ha modificado, no ha cambiado nada el pensamiento. Sí, igual, marginal. Que haya nuevas casas, nuevas carreteras, esto, lo otro, sí, claro. Pero al final de cuentas, la ciudad y el tiempo te ha marcado, sí. Ahora, hay un punto interesante que en 1961 John F. Kennedy planteó muy claro esto. Tenemos que usar el tiempo como herramienta, no como un diván. Es una premisa muy interesante. Kennedy visualizaba que el tiempo hay que utilizarlo a nuestro favor, entenderlo, comprenderlo, utilizarlo como una herramienta para ejercer modernidades, desarrollar nuevas propuestas. Pero a la vez, esto no se debe entenderse que, pucha, el tiempo es un espacio de enfermedades en el cual tengo que psicoanalizar, analizar en qué momento el tiempo se detuvo, sino que el tiempo para John F. Kennedy es avance, progreso, aceleramiento. La propuesta que hizo en los años, justamente para qué año, que al final de la década del 60 el hombre iba a llegar a la luna, fue una realidad. O sea, no esperó que ya pues vamos a hacer ensayos, no. Él propuso, no, hay que ganar el tiempo, o que utilizar el tiempo, tenemos las herramientas, tenemos esto,
avancemos, no retrocedamos, sino avancemos a una nueva propuesta. Y se hizo el éxito que hoy, gracias a John F. Kennedy, es un éxito. El hombre llegó a la luna y dominó el espacio y el tiempo. Ya no es una realidad, es una verdadera acción. Y por último, digamos, la modernidad en sí, ¿qué implica? ¿Implica unos cambios? Claro, implica cambios, pero a la vez esos cambios, digamos, hay que separarlos con pinzas, porque no todo lo que se dice que es moderno, es nuevo, es novedoso, es bueno, en realidad. Hay muchas cosas que son tóxicas, y esto genera una toxicidad. Considero yo que la modernidad tiene que ir de la mano con lo antiguo, como apoyo a que esta nueva modernidad se convierta en el futuro una nueva antigüedad y que se vaya a heredarse para las siguientes generaciones. No por dar por lo sano todo, no, lo viejo no sirve, hay que quiero uno nuevo, pero no nuevo de qué, de qué base, de qué situación, es un vacío. Y por último, creo yo que el más importante es el punto que el trabajo, el capítulo último, el cuarto es el trabajo. Hay dos puntos interesantes que quiero resaltar. Es uno que es una labor omnia vinci, que es el trabajo vence todo, Ospincu Meloris Evits, la ley y el orden. Con este punto que habla el concepto que el trabajo considera una parte importante del hombre, el progreso. Y si este progreso significa modernidad, pues tiene que haber ley y orden, porque sin eso no existiría una modernidad acelerada, desordenada y caótica. Y en vez de avanzar, retrocedemos y avanzamos, retrocedemos y saltamos. Existe una forma de cómo ordenar las circunstancias. Acá habla un punto importante. El punto es que Henry Ford, hablo un ejemplo. Henry Ford que hizo el modelo T, aparte que era un hombre recontra caño, era un obsesionado del trabajo. Tanta la obsesión del trabajo que consideraba que hasta el domingo, solamente el domingo se tenía que trabajar por una cuestión de fe, religiosidad, aparte que era muy religioso. Pero él decía, ¿para qué voy a descansar si hay mucho más que trabajar? Y su obsesión por el trabajo consideró que era necesario por un progreso. Hasta cierto punto se podríamos decir que tenía razón, pero ¿qué conllevó esto? Uno, al desgaste humano. Claro, él no necesitaba muchas cosas porque también trabajó y tiene plata, por decir así, y puede vivir tranquilamente, pero el abuso del trabajo, de tiempo y trabajo, hace que los grandes obreros, se descansen, se conviertan en una persona esclavizada del trabajo y del tiempo, porque tiene un tiempo muy largo, poco tiempo de descansar y sigue el siglo XVIII. Él consideraba que el hombre no tenía por qué parar, porque se convertía en un hombre ocioso. Y decía, el tiempo es oro, y el trabajo dignifica al hombre. Entonces, con esos conceptos, algunos puntos bíblicos, consideraba que el hombre tenía que trabajar para superarse. Pero hay que entender otro punto importante. El trabajo, si bien es cierto, es progreso, desarrollo, también es esclavizante. ¿Por qué? Porque el factor económico en el cual las grandes empresas o las medianas empresas o las pequeñas empresas buscan que trabaje más tiempo y a la vez que tengan menos costos. Entonces, tratan de bajarte el máximo posible de costo, no para que tú vivas adecuadamente o cómodamente, sino que vivas a las justas. Ahora, en pocas palabras, te conviertes esclavo del trabajo y no debe ser así. Entonces, en estos tiempos, indudablemente, el trabajo, si bien es cierto, es necesario, ahora en estos tiempos es escaso, y aparte de escaso,
la cuestión salarial también es baja. Y uno, pues, desgraciadamente tiene que buscar, agarrar lo que encuentra para poder más o menos sobrevivir sobre el qué costo. Entonces, lo que trata de hablar acá en la cuestión de trabajo es que no todo lo en sí debe ser, digamos, considerado como una esclavitud. El trabajo, digamos, tiene que ser moderado, consciente de un progreso. No utilizar como pretexto el trabajo para modernizar algo que no aún no lo visualizan. Entonces, esta gran controversia, ¿no? Los grandes dictadores anuncian que para no tener mano ociosa tenían que trabajar y trabajar en otros proyectos y así evitar que se reunieran y formaran una coalición contrarrevolucionaria. Y eso ha sido así. Por eso las grandes manifestaciones obreras, tanto en los años, a principios del siglo XX, a mitad del siglo XX inclusive, en los años 50, las grandes manifestaciones obreras han creado, digamos, esta conciencia social. Decía, bueno, el trabajo es bueno, está bien, pero el salario es mucho mejor. Y a la vez de eso, el tiempo de estar libres, sin estar en una ocupación permanente es mejor, porque nos cansamos. Entonces, dado como conclusión en este sentido, que también el trabajo genera mucha riqueza y que a la vez hay una cuestión paradójica. El creador de Microsoft, Bill Gates, es un hombre multimillonario que el gran avance, la gran tecnología de lo que hizo es que crear un trabajo duro y un trabajo blando. Es el trabajo él hizo el trabajo duro creando softwares que a la vez la gente compra y se esclaviza a sí mismo, porque tiene que comprarle al mismo proveedor y le dicen que me más por ese trabajo. Ahora, si bien la modernidad nos da los lujos, también nos esclaviza en el tiempo y espacio. ¿Qué tipo de espacio de calidad en estos días tenemos? Nada. Y eso es porque buscamos, digamos, poder revertir nuestras necesidades y necesitamos mayor tecnología para poder mejorar, para tener más a más y no quedarnos atrás. Y eso es un ciclo vicioso. Entonces, al final de cuentas, sea como sea, somos esclavos del mismo trabajo y también somos esclavos del tiempo y somos esclavos de una modernidad. Y a veces que somos esclavos de una gran ciudad que nos ataca, nos absorbe y nos traga en un momento determinado y que quedamos así como estamos. ¿Qué hacer? Al final hay que cuentas de eso. El gran cambio, el gran tiempo y el trabajo, ¿cómo se podría tratar? ¿Cómo se podría distribuir? ¿Qué hacer? Entonces, es un gran debate en el cual muchos sociólogos, antropólogos, filósofos han tratado de buscar una explicación en el caso sobre qué puede hacer el hombre en el tipo de trabajo, en el tipo de la vida íntima de cada uno. Y hemos perdido la vida íntima, familiar, social, sino que estamos esclavizados y encadenados a una monotonía de esclavitud de trabajo. El trabajo remoto se convirtió en el verdadero esclavo porque no nos podemos despegar de la pantalla, porque ya nos están controlando remotamente. Ya no podemos socializar con los amigos, compañeros de trabajo, porque estamos esclavizados en una pantalla y que tenemos que dar resultados cada vez más. Entonces, es paradójico que en el tiempo existían estas clases de situaciones, pero se podía respirar hasta cierto punto. Hoy día no. Nuestra ciudad, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vida, tal vez nuestro grado, entre comillas, de confort, nos obliga cada vez más a que seamos partícipes de nuestra propia esclavitud. Ya no tenemos tiempo, pero ya no tenemos trabajo, lo tenemos, somos esclavos de ello. ¿Y cuándo nos vamos a liberar de todo esto, de esta crisis, de esta obsesión también loca que ahora
que cada uno que vive en su casa se cierra, y en vez de salir, compartir con los demás, tenemos ese miedo y obsesionado, que alguien nos puede matar, a quien puede robar, que puede suceder algo. Entonces nos aferramos a una cuestión de cierta seguridad, nos encerramos. Y los verdaderos autores de robos, de asesinatos están libres porque saben bien que tenemos miedo. Entonces, esta modernidad, como dices, Bauman, es cierto, es caótica. Y no podemos deshacernos tan fácilmente porque no tenemos la capacidad aún de poder entender. Tal vez, si vamos al año cero, es posible que podamos nosotros librarnos de una carga y volver a edificar adecuadamente nuestras etapas y tiempos, nuevos tiempos, ¿no? ¿Quién sabe? Excelente, amigo. Ahí has lanzado un montón de ideas de Bauman que son extraordinarias y que se podrían hasta seguir debatiendo. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? La tecnología, digamos, en el manejo de la cuestión del tiempo, ¿no? Cómo se desarrolla. Por ejemplo, hay varios factores. Desde el punto de vista del consumo, por ejemplo, tienes dos cosas, ¿no? La primera, lo central creo que es la obsolescencia de los productos, por ejemplo, ¿no? O sea que, pero es increíble que antes se podía producir algo y te duraba con buenos materiales y que te podía durar pues, toda una vida, incluso lo podías heredar y seguía funcionando. Sin embargo, ahora, con la obsolescencia, ellos te ponen la fecha de caducidad. Exactamente. Es paradójico, ¿no? Porque inclusive los celulares están marcados para funcionar adecuadamente a determinado momento. Después fallan. Pero ¿qué falla tan raro, no? Esto es ya una obsolescencia programada. La obsolescencia programada. Ahora, y ellos se han evadido con esta idea de que están innovando cada vez más, o sea, de que hay un proceso de innovación continua. Señalan que, por ejemplo, que el software ya no es compatible con la versión del 2018. O sea que para 3 años, 4 años para ellos es, digamos, ya un mundo y hay que cambiar todos los programas, que en realidad es solamente un baño de cara. O sea, es cambiar los códigos o de repente, no, ya no utilizan este formato, le han cambiado una entrada o de repente le han cambiado unos códigos, ¿no? Algorítmicos, pero como ellos son los dueños de la matriz, digamos, de la matriz de códigos algorítmicos, entonces le cambian unos códigos y dice, esta es otra versión. Entonces te venden lo mismo, pero supuestamente adaptado para otro tipo de hardware, otro tipo de equipo. Entonces, eso es gravísimo, ¿no? Y lo hemos aceptado como si fuera algo normalizado. ¿Y por qué? Porque como tú bien dices, los colectivos, digamos, si lo podemos saltar a los sindicatos o organizaciones de defensa, digamos, de trabajo, gremios, etcétera, no tienen la capacidad de cohesión que tenían antes. Antes tenían certezas de defenderse ellos mismos, pero ahora nada, ¿no? O sea, con esta búsqueda individual están más separados y están más pobres que antes. Ni siquiera ya tienen, no, es lo peor de todo. Lo que sucede es que ahorita ya no existe comunidad, existe individualismo personal. Ese es el problema. Si antes, como comunidad, como sociedad, éramos unidos, comprendíamos y nos apoyamos porque creamos una causa justa, ahora no. Ahora es individualista. Bueno, si quiero te apoyo, si quiero no, a mí no me importa. Total, si tú quieres, haz lo que tú quieras, ¿no? Entonces, hemos perdido esa identidad social, sino que nos hemos convertido en seres unos hongos y queremos estar con otros hongos. Bueno, acéptame como hongo, si no, no me importa. Chao, se acabó. O creen que en ese proceso de individualidad, creen que porque te dieron el lapicero ya te hicieron el gran favor de la vida. Exactamente. Que con esta medida ya basta para decir, digamos, cumplir mi labor social. O sea, no son,
o sea, no hay posibilidad de que ellos comparen su individualidad con otra individualidad y vean que el dar esto es tan niño, o sea, que no tiene ningún nivel, digamos, de búsqueda de integración y sencillamente lo dejan ese estandarizado, ¿no? A ese Exacto. nivel, a ese nivel. Bueno, ahí sí, grave, ¿no? Grave. Y a uno algo más, para terminar ya esto, mi comentario, hablabas de los espacios controlados, las ciudades, ¿no? Exacto. Como espacios me haces acordar varios, bueno, me hace recordar que el Perú y la ciudad de Lima, que es muy poblada, permanentemente va creando lo que se llama periferias interiores, ¿no? O sea, hay una zona que es periferia, pero, o sea, primero está el centro, que es, digamos, lo hegemónico, con dinero. Claro, se crean las periferias, que son las zonas de pobreza. Pero cuando se expande la ciudad, no modifica la periferia, sino que crece la ciudad, deja la periferia interna y sigue creciendo sin modificar lo anterior. Sin modificar lo anterior, exactamente. Es el concepto de Paula Caxton, una arquitecta que... Mira, si casi tú te das cuenta, en San Borja tiene una zona muy bonita, o sea, de calle Prado para abajo, ¿ya? Muy bonita las casas, muy modernas, muy amplias, esto, el otro. De la estación de la cultura hacia atrás, que todavía sigue siendo San Borja, tiene una zona marginal. Sí, claro. Que está detrás del Ministerio de Educación y del Banco de la Nación. Entonces, es moderno. Es un estrecho de casas pobres, ahora han levantado, pero siguen siendo marginales. Porque inclusive la construcción, aunque es de material noble, sigue siendo marginal, por la forma como lo han construido, como la forma como lo han diseñado. Y eso es lo paradójico, porque a veces también la gente no ha perdido su sentido marginal. Sigue siendo marginal. Y al otro costado está la torre de San Borja, detrás de la Huaca. Claro. Evidente, edificios de clase media. Pero también es curioso, porque ese grupo de gente que vive en esas torres, que son muy modernas, se sienten marginados. A comparación con el otro lado, el otro tenemos que las casas son inmensas, de esto, de otro, y que tienen una vida muy distinta. Es como paradójico en sociedad. Claro. Y bueno, y a esto de las ciudades que son, digamos, que en verdad que hay una indiferencia no solamente de la sociedad, sino del Estado frente a estas modificaciones. Está dado en esto, ¿no? Y también el trabajo, y esto también te lo relaciono por varias cosas, porque hablamos de tecnología y nos olvidamos hablar de los celulares, ¿no? Claro. Y en esta modernidad fluida, esto es una cosa impresionante, porque estas cosas no solamente tienen la línea digamos, de espectros electromagnéticos ligados a la señal del teléfono, sino al GPS. Y ahora tú puedes ver que los trabajadores, como ya no están, digamos, yendo físicamente, lo que hacen es mandar su ubicación por GPS. ¿No? Claro. Es increíble, ¿no? O sea que... ¿Cómo lo que llamamos modernidad al final del cabo, ya que tú te hablas del celular? Antes, en los 80, recuerdo mucho, solamente un sector muy pequeño y que tenía plata podía tener un celular. Y claro, la cobertura era muy limitada. ¿Okay? Llegamos a los 90, eso se expandió y comenzó a crecer el boom de celulares. Claro, no era la totalidad, pero ya era un crecimiento a voces. Llegamos al siglo XXI, todos, sin excepción alguna, tienen celulares, hasta los más marginales tienen celulares. Y todo el mundo maneja, a los que están en el campo, inclusive, a los que están en el mercado, tienen celulares. ¿Por qué? Es una necesidad. Entonces es claro. Y alguien dijo muy concretamente, antes éramos esclavos del teléfono de casa.
Y no nos podíamos ir porque el único medio de comunicarnos con fulano sutano. Y para esperar una comunicación teníamos que esperar a llamar, o si no que nos llamara. Bueno, al final era una cuestión de familia. Ahora no, todo el mundo tiene celular y está llamando constantemente. Y ahora ya somos esclavos del celular, ya no éramos esclavos del teléfono. Entonces, vamos a cambiar de una esclavitud a otra esclavitud, ¿no? Y es una clase de cadena que vamos, difícilmente vamos a romper. Habría que ver qué tanto hemos dejado atrás el modelo fordista, ¿no? De Ford. Sí, eso es lo que más o menos puede entender, ¿no? Sí, el ojo del, hay un buen dicho que el ojo del amo engorda al buey. Claro, es una gran razón, ¿no? Fíjate, tiene una gran razón. Y eso, digamos, es cierto, ¿no? Porque si tú no ves que nos están alimentando, pues el buey se pone flaco. Claro. Tienes que darle y dale. Y tú ves que te están dando, y ves que estás engordando. Si no, pucha, no le dan nada y no se preocupa, porque al final agarran el suyo, ¿no? Ese es el detalle. Qué bueno, amigo. Bueno, Cristian, qué extraordinario. Ha sido una maratón nuevamente. No sabes cuánto te agradezco. Yo sé. La próxima, quería no solamente agradecerte, sino comentarte que la próxima lectura, el próximo mes, en diciembre, vamos a tener el libro de El Rey de la Baraja. El Rey de la Baraja, sí. El Rey de la Baraja. Ese libro es especialmente elegido por Emmanuel Rivera y creo que va a estar de cajón, digamos, para trabajar. Va a ser interesante porque vamos a ver el desarrollo político de Francisco Pizarro con Atahualpa y el manejo. Generalmente la historia tradicional nos ve a Pizarro como una persona viva, astuta, ignorante en muchas cosas, pero no es ni uno ni otro, ¿no? Puede ser que sea ignorante en las cuestiones literarias, de escribir esto y lo otro, pero esa discapacidad tenía otra capacidad mucho más potente, ¿no? De ser un hábil político, ¿no? Y en esos tiempos era más importante ser hábil político que un ilustrado, ¿no? ¿No? Excelente. Bien, amigo, muchísimas gracias. A ti, Juanito, a ti, Juanito. Ya, estamos comunicando. Nos vemos. Gracias a todos.